Ahora vamos a los óxidos. Ya vamos a la formación de compuestos. ¿Qué son los óxidos? Todos óxidos son compuestos que están formados en este caso por la combinación de diferentes átomos con el oxígeno. Pero, como dentro de la gama de elementos que tenemos tanto átomos metálicos y átomos no metálicos. Entonces, estos óxidos se van a formar de acuerdo a si se combina el oxígeno con un metal, va a dar como resultado un óxido básico. Si se va a combinar con un no metal, va a dar un óxido ácido. Entonces, cuando formemos los óxidos básicos, en este caso nosotros vamos a tomar dos ejemplos. Vamos a tomar el calcio por un lado y el hierro por otro. ¿Por qué voy a tomar dos ejemplos? Porque el calcio tiene un solo número de oxidación o valencia y el hierro tiene dos. Entonces, como el calcio tiene un solo número de oxidación, va a formarse un solo tipo de compuesto, un solo óxido. En cambio, el hierro, al tener dos estados de oxidación, va a formar dos óxidos. En este caso, fíjense, el calcio, al combinarse con el oxígeno, ¿sí? Fíjense que el calcio no tiene un 2 debajo como lo tiene el oxígeno. ¿Por qué se pone eso? Porque el calcio, al ser metal, no lleva un número debajo, ¿sí? del átomo, porque es un metal y se lo escribe de forma monoatómica. En cambio, el oxígeno es un gas y para determinar que ese es un gas en la reacción, se le agrega un 2 que significa que eso es un gas. Y es un elemento, en este caso lo ponemos biatómico. Cuando el calcio con el oxígeno se combinan, va a dar como resultado óxido de calcio. Como el número de oxidación del oxígeno y el número de oxidación del calcio, que lo buscamos en la tabla periódica, es 2, ellos se intercambian las valencias, la del calcio va al oxígeno y la del oxígeno al calcio, y como son números múltiplos, se simplifica. Por consiguiente, la reacción queda calcio más oxígeno igual a KO simplificado. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, se han agregado unos números en celeste. Esos números en celeste que se agregan es para equilibrar la reacción. Si yo aquí tengo dos oxígenos, necesito tener dos oxígenos de este otro lado de la reacción. Entonces se agrega un 2 aquí delante para que ese 2 multiplique por el calcio y por el oxígeno, por los numeritos que están aquí abajo. 2 por 1, 2 calcio y 2 por 1, 2 oxígeno, entonces se equilibra con la cantidad de oxígeno que tengo al otro lado. Al colocar un 2 aquí, me he llevado el calcio 2, entonces tengo que colocar un 2 aquí también. Por consiguiente, ahí queda la reacción equilibrada. Bien, lo mismo puede pasar con el hierro, pero el hierro forma dos óxidos. En el primer caso reacciona con el oxígeno con la valencia 2 y va a hacer lo mismo que en el caso del hierro. Se intercambian las valencias, se simplifica y queda esto. Equilibrado, se agrega los numeritos estos en celeste. En el otro, en este el hierro ha trabajado con valencia 2. En esta otra reacción va a trabajar con valencia 3. Fíjense, el oxígeno le ha pasado el 2 al hierro y el hierro el 3 al oxígeno. Se han intercambiado. Fíjense que en la reacción, este 3 que está en el oxígeno coincide con el 3 que he agregado aquí. Aquí en el oxígeno, adelante el oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí 3 por 2 me va a dar 6 oxígenos. Para poder equilibrar con los oxígenos del óxido, necesito agregar un 2 delante del óxido para que 2 por 3 me haga 6 oxígenos. Entonces, en la reacción queda equilibrada la cantidad de oxígenos, tanto de los reactivos, que son los que están de este lado de la reacción, con los productos que están de este otro lado de la reacción. Entonces ya tengo los 6 de cada lado. Al agregar el 2 aquí, adelante, me da 2 por 2, 4 hierros. Por consiguiente, tengo que agregar un 4 delante del hierro aquí, para que tenga 4. Por lo consiguiente, ahí queda equilibrada la reacción. Bueno, esas reacciones me han dado como resultado estos elementos o compuestos. Ahora, ¿cómo los nombramos a esos elementos?
¿qué hacemos? Para poder nombrar esos elementos, esos compuestos que hemos formado, tenemos lo que nosotros llamamos nomenclatura. La nomenclatura es la que se encarga de nombrar los elementos. Hay tres tipos de nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura sistemática o IUPAC, que utiliza prefijos. En este caso los prefijos son mono, que es 1, di o bi es 2, tri es 3, tetra 4 y así sucesivamente. En cambio, la numérica de stock lo que utiliza es los números de oxidación, que son los números que están a la izquierda, que los representa en los nombres con números romanos, que están a la derecha. Y la nomenclatura tradicional, la que llega a utilizar prefijos y sufijos. En este caso lo que utiliza es oso e ico para determinar menor número de valencia y mayor número de valencia. Y cuando hay más de dos números de oxidación, agrega prefijos, en este caso como el prefijo hipo y el prefijo per. Bien, vamos a usar esas nomenclaturas para darle los nombres a los compuestos que hemos formado. En este caso, las nomenclaturas están puestas en la tabla, en la columna izquierda de la tabla. Fíjense, para darle el nombre con la tradicional ponemos, en el caso del óxido de calcio nada más. ¿Por qué? Porque no es necesario identificar entre una mayor y una menor porque tiene una sola valencia. En la sistemática, utilizando los prefijos, decimos monóxido. ¿Por qué? Porque tiene un solo oxígeno, entonces vamos a colocar monóxido de calcio. Y la de stock, óxido de calcio, y entre paréntesis ponemos la valencia con la cual esté trabajando. En este caso está trabajando con valencia 2, por eso ponemos un número romano 2. En el caso del hierro ya tenemos dos óxidos, por consiguiente vamos a tener dos nombres. En la tradicional, el primero de los óxidos se llama óxido ferroso, está trabajando con la menor valencia, por eso terminación oso. La segunda, el que está debajo, se llama óxido férrico, terminación ico porque está trabajando con la mayor. Ahí diferenciamos en la nomenclatura tradicional con oso e ico para las dos valencias. En la sistemática, fíjense que ponemos monóxido de hierro porque el hierro está trabajando con un solo oxígeno. Y en la sistemática, en la otra, ponemos trióxido porque tiene 3 oxígenos, de dihierro porque son 2 los hierros que están ahí. Bueno, la de stock, que es la más sencilla, ponemos óxido de hierro entre paréntesis la valencia, y en el otro también óxido de hierro entre paréntesis la valencia. Es la más sencilla para trabajar. Bueno, esos son los óxidos básicos. Los óxidos ácidos, la metodología es la misma, solo que la diferencia va a estar en aquellos elementos que tienen más de una o dos valencias. Yo aquí les he dado 4 elementos: el boro, el nitrógeno, el azufre y el cloro. Fijándonos que, por ejemplo, el bromo tiene una sola valencia, el nitrógeno, perdón, tiene 2 valencias, el azufre tiene 3 y el cloro tiene 4. La metodología para formar los compuestos es la misma, se intercambian las valencias y luego se equilibra la reacción. Fíjense, en el caso del boro, como el boro tiene valencia 3, el 3 ha ido al oxígeno y el 2 del oxígeno al boro. Luego fíjense que el 3 que está en el oxígeno coincide con el 3 que está aquí en el producto, da como resultado 6, entonces necesito colocar un 2 aquí delante para que me equilibre los 6 oxígenos de los productos. Por consiguiente, ese 2 me ha dado como resultado 4 boros, entonces tengo que colocar un 4 en el producto anterior. Y así en todas las reacciones. De acuerdo a la valencia con la cual esté trabajando, se van haciendo los intercambios y colocando y equilibrando las reacciones. Bien, ¿en dónde vamos a encontrar las diferencias con respecto a los otros? A los que hemos visto anteriormente, que son los óxidos ácidos, los óxidos básicos. En este caso, el azufre, al tener 3 valencias, forma 3 óxidos y por consiguiente tenemos que dar
tres nombres.